Buenas tardes, expresidente Juan Orlando Hernández. Gusto saludarle desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa, desde HCH Televisión Digital. Buenas tardes, Ariela. Es un gusto. Un saludo especial para todo el personal de HCH. Yo sé que está también aquí Alex y Cristian Morazán y todo el equipo de respaldo. Así es de que, en efecto, esta es la primera entrevista que estoy dando a un medio de comunicación hondureño. Y en primer lugar quiero agradecer a Dios por mi libertad. Estoy convencido que las oraciones, los buenos deseos de miles y miles de hondureños que durante casi 4 años estuvieron pidiéndole a Dios por mi libertad porque sabían que yo era inocente, produjo el milagro. Y debo agradecer también a personas de Honduras que tomaron el valor y el coraje y sobre todo el compromiso de poder enviar notas, cartas al presidente Trump, así como expresidentes de la región centroamericana y otros líderes también de Estados Unidos. Y dijeron básicamente, ese caso es injusto, es una utilización del sistema judicial como arma política y debe revertirse. Y le agradezco al presidente Trump, repito, porque tuvo el coraje de enfrentar sabiendo que podían cuestionarlo, como en efecto lo han hecho, diciendo lo siguiente. Lo primero es, decía el presidente Trump, es una cacería de brujas. Lo entramparon. Dice el presidente Trump, es injusto lo que le han hecho. Y el perdón que dio el presidente Trump no es cualquier perdón, es un perdón absoluto e incondicional. Y si el hombre más informado del mundo, que tuvo acceso a un documento que le envió mi abogado, a un memorándum donde iba todo bien documentado, lo que no me permitieron decir en el juicio, porque a propósito, Alex estuvo ahí, Cristian estuvo ahí. Muy bien. Y vieron qué se presentó y qué no se presentó. Y Muy luego bien. también yo le escribí una carta, es cierto, al presidente Trump, donde le ponía todos mis argumentos. Y al final le dije, así como dije el día de mi sentencia, tarde o temprano se van a dar cuenta que están condenando a un hombre inocente. Expresidente Pero yo Hernández. voy a seguir insistiendo en eso y ahora, si me permiten, quiero contarle al mundo cuáles son los hechos y recordarle a aquellos que se les ha olvidado o para los que han tomado como cierta toda esa campaña negativa diseñada por la izquierda radical, no solo de Honduras, sino también de algunos de Sudamérica, para encubrir los verdaderos lazos del narcotráfico que se vieron reflejados en un video que le han llamado Libre Narcos. Ahí habla claramente antes de mi elección. Lo que querían era que ganaran Libre, porque a cambio de eso Libre iba a quitar la extradición. Y también dijeron, aquí esta es la única opción que gane Libre. Y por eso hablaron del dinero que les iban a dar para financiar la campaña. Y en ese sentido, también en ese mismo video se mira reflejado que lo que ellos querían era que yo perdiera las elecciones, que el Partido Nacional perdiera las elecciones, para revertir todo lo que había construido yo en mi agenda legislativa junto al Congreso durante 4 años. Pero bueno, también quiero decir con claridad, y esta oportunidad que HCH sé que llega a todo el país, decirles, en mi corazón no hay rencor para todos los que me hicieron esto. Claro que me ha afectado, claro que ha sido duro, y ha sido duro más para mi familia. Pero yo estoy en esta cruzada porque el pueblo necesita saber la verdad, el mundo debe saber la verdad, para que esto que le ha ocurrido a mi familia, inclusive a mi equipo de gobierno, lo que ha ocurrido, lo que ha manchado el nombre de una generación de hondureños que decidimos arriesgarlo todo, cuando nadie quería hacerlo, a enfrentar a los narcos y la criminalidad, no es posible que esto le vuelva a ocurrir a alguien más, y por eso lo hago.
para que no se vuelva a repetir. Hoy en todo el mundo se mira una tendencia de la izquierda radical, de usar lo que es el sistema judicial, el sistema de la justicia para perseguir a los opositores ideológicos, sean políticos, sean empresarios, sean religiosos, pero principalmente a políticos prominentes para destruirlos y de esa manera darle paso a que llegue la izquierda radical, que fue el caso de Honduras. Y no lo digo yo, lo dijo un alto dirigente del Partido Libre, que le dicen el Grillo, y otros 2 o 3 ministros dijeron, claro que el juicio de Juan Orlando fue injusto, claro que desde que estaba llegando al avión ya se sabía que lo iban a condenar, pero, dice, ellos tuvieron un acuerdo con la administración de Estados Unidos de aquel entonces, y lo que ha hecho el presidente Trump, como lo ha dicho claramente, es revertir una injusticia que ellos tienen bien claro porque es la persona más informada del mundo, el presidente Trump. Quiero agradecerle a él y a todos los hondureños que estuvieron siempre orando y pidiendo por mi libertad. Y concluyo esta parte, no quiero que esto le pase a nadie más, ni a mi peor enemigo, porque estoy vivo por la gracia de Dios. 3 días antes de que el presidente Trump iniciara su gobierno, me mandaron a una de las cárceles más peligrosas de Estados Unidos. Y ahí los mismos presos me decían, vos no deberías de estar aquí, porque todo el que representa el lado de la ley y el orden, sea fiscal, juez o alguien que ha estado al frente de la lucha contra la criminalidad, aquí no sobrevive. Sin embargo, Dios me tiene vivo y a Él le agradezco que me haya guardado. Y el segundo hecho es el hecho de mi libertad. Y ahora pues quiero atender con todo mi tiempo y todo mi corazón la oportunidad de reunirme con mi familia y cuando se dé la oportunidad y las condiciones estén, regresar a mi tierra. Yo soy nacido en una aldea, yo soy de tierra adentro y añoro terminar mis últimos días ahí donde nací y con mi familia, como debe ser. Y esa es mi aspiración, pero también mientras tanto tengo que contar qué es lo que realmente ocurrió. Va a incomodar a algunos y no puedo tampoco permitir que durante 12 años y ahora después de estas elecciones todavía siguen usando mi nombre para desviar la atención, culpándome de todo, cuando yo he estado más bien dedicado a los temas de mi familia, a recuperar todo lo que nos han quitado en tiempo, en bienes, en buen nombre. Y si aparece un ex candidato diciendo Juan Orlando ahí contrató a sus lobbyistas y esos fueron los que me fueron a poner en mal, dice el candidato. No, el presidente Trump lo dijo claramente. A Salvador Narrala lo dibujó de cuerpo entero. Y los hondureños sabemos, ustedes que siguen todos los detalles de los políticos saben que Salvador Narrala en elecciones anteriores se dedicó a hablar de que en el régimen de Venezuela no habían atropellos, que todo era un montaje de la prensa. Dijo que Mela era un santo y después a los años dijo que era lo peor y lo relacionó con narcotráfico, con asesinato. Ajá, y después dijo que no, que se separaba. Y después de esta elección, ¿qué ha ocurrido? Otra vez juntos. O sea que el presidente Trump tenía muy bien clara la película. Y eso le abrió los ojos también a mucha gente. Pero yo no quiero entrar en discusiones estériles ni bajarme el canasto, como dicen, porque nunca he estado acostumbrado a eso. Pero lo que ya llegó el momento, sí llegó el momento. Basta ya de estar jodiendo con mi nombre. Y de ahora en adelante me voy a asegurar de que la gente conozca y voy a responder. Una vez un ex candidato dijo, los que andan de seguridad de Juan Orlando, dense vuelta y dispárenle. Y yo no quise decir nada. Otra vez dijo, hay que colgarlo de ahí hasta que se ahorque. Y yo no dije nada. ¿Saben por qué?
porque no estaba acostumbrado a eso. Pero me dolió ver a mi familia tan afectada por esas expresiones. Y ahora que veo en Estados Unidos hasta dónde llega el discurso de odio político, que llega a asesinatos y a muertes violentas, tenemos que parar eso. Y hoy ha llegado el momento en Honduras de darle vuelta a la página para empezar a construir, porque el que sufre es el pueblo. Y aquí mi consejo al nuevo presidente de Honduras, que se llama Nasri Tito Afur, es que ganó limpiamente, trabajó incansablemente, ha dado resultados como nunca en la capital, y yo sé que lo va a extender hacia el resto del país, que todo el pueblo y todos los sectores se unan, porque si le va bien al gobierno de Tito Afura, le va a ir bien a Honduras. Si el Congreso próximo es un apoyo para el presidente Tito Afura y viceversa, y también con los alcaldes, no importa de qué partido, le va a ir bien a Honduras. De eso se trata este momento, darle vuelta a la página y recomenzar, porque el impulso que Honduras llevaba, que antes era, como quien dice, antes era el ejemplo de Centroamérica, el buen ejemplo de Centroamérica. Perdimos ese impulso y retrocedimos tremendamente. Muy bien. Me quedo hasta aquí. Gracias. Muy bien, expresidente Hernández, bueno, usted nos ha cambiado, se podría decir, porque quizás nosotros íbamos a iniciar como desde lo más suave hasta lo más fuerte, pero usted le ha dado una tónica diferente. Quiero decir que es primera vez que yo le escucho a usted una expresión como que dejen de estarme... Se fue directo. Ajá, se fue directo. Entonces así nos vamos a ir nosotros también directo. Expresidente Hernández, usted hace pocos días acaba de recuperar su libertad a través de un indulto que le otorgó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hay que tener en claro que el indulto es un perdón, pero no lo declara inocente. Y es válido también preguntarle, ¿usted va a luchar por demostrar su inocencia, como lo ha dicho desde un inicio, o con el indulto que el presidente Trump le ha otorgado, pues usted queda ya tranquilo? Ariela, el presidente Trump dijo algo muy claro. Dijo, cuando le preguntaron por qué indulta al expresidente de Honduras, si fue condenado a 45 años. Miren las palabras que él usó. Dijo, es que esa fue una cacería de brujas. Ese fue un proceso injusto. Lo entramparon. Él sabe lo que es sufrir cuando se utiliza por razones de orden político el sistema de justicia para destruir a un oponente. Él lo hace porque sabe que es la forma de revertir una injusticia que el sistema judicial de Estados Unidos cometió, no solo en contra de Juan Orlando. Ahí se llevaron de encuentro a instituciones en Honduras. Ahí se llevaron de encuentro a mucha gente. Y ahora mi misión es contar la historia para que la gente se dé cuenta de la verdad. Porque hay cosas que yo nunca dije cuando era presidente, tratando de cuidar la armonía y también que la gente no se me fuera a echar para atrás por temor. Pero cuando íbamos a aprobar la extradición, varios me dijeron, presidente, nos van a matar. Va a ocurrir como en Colombia, con momentos de desastre, de terrorismo. Y luego otros me dijeron, el día de la sesión que estábamos aprobando la extradición, me dijeron, nos llamaron 2 comisionados de policía para decirnos que no aprobáramos eso, que iba a ser altamente peligroso. Pero díganme ustedes, si yo como presidente del Congreso me levantaba a las 5 de la mañana y miraba un reporte, 65 asesinatos el día anterior, 70. ¿Cómo iba a vivir conmigo mismo viendo para otro lado si ese era el principal problema de Honduras? Yo sé que los jóvenes no se acuerdan de eso, pero ustedes sí se acuerdan, a pesar de que son jóvenes, los 3 periodistas que están aquí. Saben lo que vivimos. Y yo soy de las personas que no puedo vivir tranquilo si sé que ese es el principal problema en el país y como otros voltear a ver para otro lado. No puedo. Y por eso lo hice. Y miren, si me tocaría hacerlo otra vez, lo vuelvo a hacer, porque eso es lo correcto. Sí, expresidente, muchos que gritaban el fuera Jo,
hubiesen querido tener la oportunidad de verlo a usted con overol de presidiario, de verlo enchachado de pies y manos. Muchos soñaban con ese momento y usted lo ha manifestado desde otros partidos políticos y la oposición fueron los que tramaron esto. ¿Quién realmente fue el artífice de crear lo que usted hoy llama una cacería de brujas para llevarlo hasta la cárcel en Estados Unidos? Porque usted dice que ha callado por muchos años porque no se le fuera encima incluso su gente, pero otros también dice usted que desde el 2013 negociaron. ¿Quién es el culpable de que a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, lo llevaran hasta la Corte del Distrito Sur en Nueva York, hablando de personas políticas en Honduras? Aquí hubo una confabulación que terminó en una planificación de la izquierda radical de Honduras y de los narcotraficantes de Honduras. Y los tontos útiles que fueron parte de esa campaña cuando buscaron esa alianza. Y obviamente también gente de izquierda radical de Estados Unidos participó de este proceso. Y en las agencias de Estados Unidos hay gente buena y hay gente que también busca resultados para ver cómo logra apoyo presupuestario o ponerse una medalla. Como un fiscal, claro, si encarcelan a un expresidente, lo miran como un trofeo. Pero también cuando yo miré los cables ya desclasificados, los que me permitieron ver, porque habían otros que no me permitieron ver. Pero ahí miraba yo exactamente todo lo que me decían en reuniones en privadas cuando yo estaba en el Congreso, después en la Presidencia de la República, o lo que decían en público. Y cómo es posible, díganme ustedes, que el presidente Biden diga en Guatemala en un evento público y dice: presidente Hernández, usted ha arriesgado su vida y la de su familia en esta lucha contra el crimen organizado. Y se lo agradecemos porque es nuestra lucha también. Porque el consumo de droga es en Estados Unidos. El paso es por los países nuestros. Y la producción es en Sudamérica. Entonces, puntualmente, esta es una confabulación entre líderes de la izquierda radical de Honduras, líderes de la izquierda radical de Estados Unidos, algunos de ellos, no todos obviamente, porque otros inclusive llegaron a mi casa, me felicitaron y después cuando venían al Senado o al Congreso daban sus reportes y ahí están los archivos. Reportes impresionantes. Honduras en esa época era el campeón de la lucha contra el narcotráfico, pero también los narcotraficantes. Hoy no me voy a extender en eso, pero solo les voy a decir algo y después lo podemos desarrollar en otra entrevista. Véanse ustedes. ¿Cómo es posible que los principales testigos en mi contra, que a propósito están en ese video de los narcos libres, vienen y se van a entregar una semana después de que yo gané? Y que ahí entregan evidencia. Y desde ahí le empiezan a preguntar: deme los nombres, dice, de los políticos y los funcionarios públicos de Honduras que están en el tema del narcotráfico, que les ayudan y que ustedes les pagan. Nunca me mencionaron. Y les preguntaron eso durante casi 3 años. Y hasta allá por el 2017 empezaron a mencionarme. ¿Por qué no lo dijeron de entrada si en ese momento yo era el político más reconocido de Honduras, que acababa de haber ganado las elecciones? Y con que ellos hablaban con otros cómo era que me iban a quitar la vida. Sí. Vamos a... ahí tiene usted el mapa. Muy bien, expresidente Juan Orlando, hay cosas pues que han sido reiterativas en cada vez que usted ha podido hablar, y es en torno a toda la trama que lo llevó hasta una cárcel en Estados Unidos. Pero ahora estamos viviendo, o usted también está viviendo, y me incluyo porque como hondureña, en Honduras usted tiene que saber que hay una parte que está alegre porque usted fue indultado, y hay otra parte que no está alegre porque fue indultado. Hay otra parte que está cuestionando el tema del indulto, lo ha mencionado usted, fue cuestionado en su momento, y también hay personas que dicen, bueno, si ya fue indultado, si ya recuperó su libertad ahí en Estados Unidos, ¿por qué no regresa a Honduras? ¿Por qué no se viene de inmediato para su país? En el último tiempo se le consultó al actual presidente electo, Nasser Ríos Fura,
respecto de su retorno y qué iba a pasar. Él manifestó que si usted tenía cuentas pendientes aquí en el país, pues tendría que rendirlas o hacer justificación ante el Ministerio Público, que no iba a tener ningún tipo de privilegio, que no iba a haber ningún tipo de intervención. ¿Está trabajando en eso el expresidente Juan Orlando Hernández para poder regresar a Honduras, o es un tema de seguridad el que le impide aún estar en Estados Unidos? Es un informe especial. Yo no sé si ustedes recuerdan que hubo una audiencia especial antes de mi juicio. Y ahí yo le pedí con urgencia al juez Un informe especial. una reunión. Y tuve que decirle en esa reunión que había tenido a la vista un informe del FBI Es un informe donde se hablaba claramente de amenazas directas contra mi vida y contra mi familia. Y que me parecía a mí totalmente inaceptable es un que los informe fiscales especial. no se lo hubieran comunicado directamente a mi abogado, sino que lo metieron ese informe en los documentos que yo tenía que ver. Y ese informe recoge una serie de relatos, de información que las autoridades hondureñas tenían que conocerlo. Y el involucramiento es al alto nivel de estructuras políticas y criminales de Honduras. Entonces, claro que me han aconsejado, no solamente de aquí y de Estados Unidos, sino también gente en Honduras, que esperemos que las condiciones se den. Con respecto a los temas judiciales, aquí todo el mundo está claro. La utilización del sistema judicial, la justicia como arma política en Honduras. Y yo no necesito hablar ni con el presidente electo ni con nadie más, sino enfrentar como lo enfrenté en Estados Unidos, y lo que dije es lo que al final ocurrió. Ahora, usted le pregunta a los hondureños que vinieron a ver el juicio o que le dieron seguimiento, obviamente que tienen una opinión muy clara de qué pasó ahí. Ahí lo que menos presentaron fue evidencia. La única evidencia es la frase de los narcos diciendo: no tenemos video de Juan Orlando, no tenemos registros telefónicos de haber hablado con él, no tenemos grabaciones, no tenemos documentos. ¿Y por qué sí tenían de los otros y nunca los acusaron? Entonces mi conclusión era, si no acusaron a aquellos porque creyeron que no habían cometido delito, ¿cómo es que me acusan a mí sin tener absolutamente nada? Ajá, y los testigos habían jurado vengarse. Entonces, claro que es una persecución política. Sí. Abogado. Entonces vamos a llegar, Cristian, vamos a llegar esperando, pues, primero lo que quiero es reunirme con mi familia y después que las condiciones mejoren en Honduras para poder estar allá en mi tierra, dedicado a mis temas, a mi familia, y a contarle al mundo mi experiencia para que nadie vuelva a pagar por esto. Sí, como expresidente, claro que es uno de los más informados, ¿verdad? Y tenemos reportes que durante estuvo en prisión en Estados Unidos, usted pasaba leyendo, seguramente su familia le pasaba información sobre lo que sucedía en nuestro país. Y si se ha hablado aquí, bueno, el fiscal general de la República, Joel Zelaya, ha dicho que usted tiene unas cuentas pendientes. ¿Cómo evalúa el papel que ha estado desarrollando en estos últimos años tanto la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público en nuestro país de tomar la decisión y regresar a Honduras, expresidente? Bueno, Cristian, entiendo que existe un caso en la Corte Suprema de Justicia donde también involucraron a otro expresidente. Ese caso mis abogados ya lo están tratando. Y lo que toque que enfrentar, hay que enfrentarlo. Estoy convencido, después de que estos últimos días que he saludado a alguna gente por teléfono o vía Zoom, hay un común denominador. Y me dicen, presidente o Juan Orlando o abogado, la utilización del sistema de justicia, principalmente la parte acusatoria, como arma política en Honduras, es más que claro. Y vean que no se usa únicamente contra políticos, sino contra gente que por razones ideológicas no están de acuerdo con la doctrina de la izquierda radical
que manejan los que ahora son titulares de estos organismos. Así es de que, claro, viene un nuevo tiempo para el país. Claro que desde este país y desde otros en Europa, que a mí me consta, porque he hablado con alguna gente, han evaluado y el daño a la imagen país es terrible, terrible. Porque los que querían invertir, sean hondureños o extranjeros, o que ya estaban en Honduras, ahora se han parado, han huido del país. Otros, cuando miran el documento de presentación de un proyecto y miran cómo se usa el mecanismo de justicia como arma política o persecución contra los que no comparten sus ideas, deciden no ir a Honduras. Entonces el país no va a avanzar si no se cambia de actitud, no se cambia ese enfoque de persecución que se tiene. Sí. De ahí, ahí hay una frase que se volvió popular, y con esto termino esta pregunta. Como quieran quiero y como se pongan puedo. Yo sé quién soy y sé cómo defenderme, porque me acompaña lo que yo he hecho. Todo el mundo en Honduras, en un país pequeño como el nuestro, nos conocemos. Así es de que estamos siempre para decir la verdad. Expresidente, usted como el hombre más informado de un país, los presidentes dice que son las personas más informadas. ¿Usted nunca supo cuando estaba de presidente en sus 2 mandatos de estos narcovideos en los que hemos visto políticos de diferentes partidos, incluyendo el Partido Liberal? No me dejó claro a qué tipo de libre se refería cuando usted decía el narcovideo libre del 2013, si se refiere a que los narcos de ese video andan libres o que son narcos de un partido que así se llama, para que me deje claro. Y lo otro es, ¿usted nunca supo de todos estos narcovideos y las personas que ahí participaban siendo el presidente de Honduras en su momento? Nunca supe de esos videos. Recuerde que en Honduras, diferente a Estados Unidos y a otros países, el Ministerio Público es separado en Honduras. No es parte del Poder Ejecutivo. Y cuando yo comencé mi administración, el fiscal general de ese entonces, Chinchilla, me dijo: presidente, ¿por qué no desmonta el Consejo de Lucha contra el Narcotráfico y todo eso lo absorbemos como Ministerio Público? Y le digo, bueno, perfecto. Háganlo ustedes, pues. Hicimos la reforma. El ente que investiga y acusa en Honduras no es el Poder Ejecutivo, es la Fiscalía General de la República. Entonces, ahí está esa parte. Cuando me refiero al video Libre Narcos, es porque así lo han titulado. Es el video donde aparecen líderes del Partido Libre hablando en representación de la campaña de la que ahora es presidenta, y los narcos, unos extraditados y otros que se vinieron a entregar. A propósito, los principales que se vinieron a entregar, un senador lo dejó bien claro en el Senado de Estados Unidos. Dijo, acabo de estar en Honduras, dijo, con una comisión. Honduras está cambiando. La lucha ahí es frontal. Y 2 tipos muy malos, dice, se vinieron a entregar a las autoridades estadounidenses porque sintieron la presión del gobierno de Honduras. Se referían a los que están en ese video que se entregaron. Bueno, han catalogado a Honduras. Más claro no puede estar. Pero, ¿y quiénes aparecían en ese video? Es que yo no recuerdo ese video ni quiénes aparecen ahí. Alex, ya estamos grandes, hombre. Si usted lo ha visto y el pueblo hondureño lo ha visto. No, que claro, usted dijo, hoy vamos a hablar aquí sin tapujos. ¿Y en nombre de quién hablaron? Mire, yo no quiero tampoco ir más allá, porque quiero ver cuáles son las reacciones de las autoridades hondureñas en función de lo que ya tienen de evidencia. Y le voy a decir una cosa, ese solo es un video, uno apenas. Yo, por restricciones legales, no puedo hablar de los otros. Pero hay una consistencia clara ahí. No solamente no hay ningún video mío, ninguna grabación, ningún documento, sino que ahí, cuando trataban de que les contestaran si me podían involucrar a mí o podían hacer algo para que yo participara, las reacciones eran: no, hombre, usted quiere que ese hombre me corte, quiere que ese hombre me lleve.
o no, hombre, ¿cómo vamos a apoyar la campaña de ese hijo de tantas? Por decir algo. Y de así para arriba me trataban. Nadie iba a aprobar lo que iba a aprobar, nadie iba a hacer algo que les afectara tanto si hubiera estado yo relacionado como mentirosamente decían los fiscales. Y ahora se ha comprobado, porque si no lo hubieran presentado en ese juicio que ustedes dos estuvieron y pudieron ver, como dicen, en vivo y a todo color. Las fotos fueron en eventos. Corporal de las personas. Las imágenes que aparecían a veces más que las palabras. Las imágenes que aparecían eran en eventos, porque los que presentó la fiscalía fueron unas fotos. Creo que una de ellas en un estadio al interior del país. ¿Recuerda usted, expresidente? Sí, y aprovecho para decirle algo claro. A donde yo iba cuando era presidente del Congreso, presidente de la República, como estábamos en esa época donde la gente, todo el mundo decía una foto, hacían fila de repente y yo ni cuenta me daba quiénes eran los que estaban ahí. Y una foto, así como cualquier persona o celebridad, estoy seguro que ustedes, a muchos les ha pasado, van por ahí en un mall o en una calle y como ustedes son personajes famosos, la gente los para y les dice, Cristian, una foto, Alex, una foto, Ariela, una foto. Y a veces uno ni idea tiene quién es. Correcto. Ahora bien, ¿y cómo es que quien aprueba la extradición y quien hace la extradición de esos tipos cuando otros no la quisieron hacer es su servidor el que lo promueve? Y me van a decir que entonces estaban protegidos, si se les quitaron los bienes, se aprobó la extradición en contra de su voluntad, se aprobó la ley de incautación de bienes, después se les quitaron los bienes y se extraditaron. Y me van a decir entonces que estaban protegidos. ¿Se arrepiente de haberla aprobado? No. De lo que me arrepiento es de no haber realizado una tarea muy importante. Honduras necesita una ley que desarrolle los procesos, porque quedó tan abierto que se presta a abusos. Entonces, todos los demás países del mundo tienen, la mayoría, una ley que es tipo que desarrolló Naciones Unidas. Colombia, que es el que más ha avanzado en eso, ha ido avanzando en ese tema. Los mismos fiscales de Estados Unidos, me he dado cuenta yo, que dicen que la extradición en Honduras es de las más abiertas del mundo. Y entonces tampoco podemos permitir que se preste a abusos. Por ejemplo, quedó evidenciado por las palabras de los mismos líderes de Libre que fue un acuerdo entre Libre y parte de la administración Biden-Harris extraditarme a mí. Y eso lo dijeron claramente. Entonces, eso no puede ser. Porque es una persecución política. Pero cuando habla de líderes del Partido Libre se refiere al coordinador del partido, porque en el Partido Libre hay una cabeza y es su coordinador, el señor José Manuel Zelaya Rosales. Dice usted que entonces él fue parte de los que planificaron este plan para entregarlo a usted al gobierno de Estados Unidos y que lo extraditara. Me imagino que él es parte, esa es una deducción muy directa mía. Ahora, quien dijo que había existido una reunión y que lo llamaron de la embajada americana no le conozco el nombre, solo sé que lo apodan el Grillo, él lo dijo claramente, que era un acuerdo político. Y a propósito, ¿qué va a pasar con su carrera política? ¿Va a continuar o se va a dedicar únicamente a su familia, expresidente Hernández? Mire, Cristian, habiendo pasado por lo que he pasado, me he dado cuenta todos los días que he estado preso, que por estar en el gobierno, en mi carrera política, a veces estando en mi casa, sentado, cenando con mi familia, mi cabeza estaba en otro lado y no con ellos. Y si algo he tenido yo todos los días que llamaba, y ahora que he salido yo he visto todo lo que han hecho, mi esposa, mis hijos, mi madre, entre otros miembros de mi familia, han estado todos los días ahí para mí. Entonces, ahora que Dios me permite este nuevo tiempo, quiero estar con ellos, dedicárselos a ellos. Yo quisiera hablar con mis nietas todos los días. Hablar con mis hijos, con mi hijo y con mis hijas, y escucharlos y ver cómo yo puedo ser útil, cómo puedo ayudarles, cómo convivir con ellos, cómo ser una familia normal. A mi madre que le debo tanto que ha sufrido. Entonces quiero dedicarme a eso.
Y el otro objetivo importante es contar lo que en efecto es la verdad. No. Y para eso saldrán libros, saldrán documentales y voy a dar entrevistas a donde sea necesario, obviamente con la guía de mis abogados, para poder exponer la verdad. Y lo que yo dije antes de mi extradición, durante mi extradición en Honduras, lo que le dije al juez Castel y lo que he dicho siempre, soy inocente. Y vean ustedes, solo para que vean esta parte. Si yo hubiera sido un tipo como los que han participado del narcotráfico, fácilmente hubiera sido, ok, yo puedo inventarme cualquier cosa con tal de que me den solo 1, 2 o 3 años. Porque la otra opción era que me quedara preso de por vida. Pero yo no voy a ir a decir mentiras o inventar una historia solo por salvarme yo. No soy así. Y por eso me sometí, me tomé el riesgo, porque sabía yo que iba a llegar el día en el que iba a salir y que la gente se iba a dar cuenta de la gran injusticia que han cometido con mi familia, con mi gobierno en materia de lucha contra la violencia del narcotráfico y contra la generación de hondureños que decidimos arriesgarlo todo. Cuando asesinaron a Landaverde, cuando asesinaron a Aristide González, fueron los mismos tipos que fueron a declarar allá. Y nos decían que eso nos iba a pasar a nosotros. Pero yo les dije, probablemente. Pero yo no puedo, en mi conciencia no puedo dejar de hacer mi tarea y voltear a ver para otro lado. Porque es entonces cuando usted toma la decisión de no hacer nada. Y yo no puedo ser así. Por eso decidí enfrentarlo. Y ahora tengo que contar esta historia para que se conozca la verdad. Bueno, le preguntaba a Cristian si va a continuar o va a retomar su carrera política. Ha dicho que no, que se va a dedicar a su familia. ¿No lo hará a través de su esposa, quien fue aspirante a la presidencia en las elecciones internas pasadas? Bueno, Ana y yo hemos hablado que nuestra prioridad es reunificarnos como familia. Estamos luchando y esperando que el gobierno de Estados Unidos nos ayude con eso. Y cuando sea el momento, pues regresar también a Honduras. Ella y yo queremos dedicarle más tiempo también a nuestros hijos. Y Ana conoce tanto de mi caso y mis hijas, quizás más que yo. Y son pieza clave que podamos contar esto. Obviamente, como hondureños, Ariela, y como nacionalistas, como políticos, estaremos prestos a un consejo, a un llamado. No puedo yo decirle en este momento por Ana sí o no. Lo que yo sí sé es que en los próximos años estaremos dedicados a estas dos tareas. Es lo que hemos hablado hasta ahora. Sí. Y como no hemos tenido oportunidad de vernos en persona, y las limitaciones de la comunicación en la cárcel eran tan difíciles, no puedo darle yo una respuesta concluyente. Pero ahora la prioridad nuestra son las que le dije ya en política. Cualquier consejo, cualquier sugerencia para que el presidente Tito Asfura sea exitoso, para que el próximo Congreso sea exitoso, para que cualquier alcalde, no importa el partido, sea exitoso. Si me preguntan mi opinión, ahí voy a estar yo, pero no estaré siendo algo activo en política. Sí, el presidente... Claro, hay gente que... perdón. Ok. Ha dicho también, disculpe Alex, que está listo para poder enfrentar a la justicia hondureña si le toca hacer un retorno. ¿Qué llamado le puede hacer a los exfuncionarios de su gobierno que están prófugos de la justicia y otros pues que sí están guardando prisión, los involucrados en el tema del manejo de la tasa de seguridad allá en Estados Unidos y otros que tienen algunas cuentas pendientes con el Estado de Honduras pero que no se hacen presentes ante la justicia hondureña? Y también usted menciona que estaría dispuesto a dar alguna asesoría o algún tipo de acompañamiento. Todo esto sin importar que el presidente electo haya dicho que si usted regresa y tiene cuentas pendientes, debe de presentarse ante la justicia, ante el Ministerio Público, y que no habrá ningún tipo de trato ni de injerencia para poder favorecerle, que si tiene alguna cuenta pendiente con la ley aquí en Honduras, se le debe de aplicar el peso de la ley. Es que no le corresponde al presidente de la República opinar sobre eso, no es su materia.
Correcto, pero Eso muchas es un personas, tema- muchas es personas un han tema querido del Ministerio Público vincularlo. y de la Corte Suprema. Correcto, y así lo ha dejado Entonces, claro él, expresidente Hernández, que el Ministerio Público se debe Y encargar. ese es mi criterio. Y ese es mi criterio. Ni yo tampoco le estaría pidiendo nada a él. Yo lo único que le pido a él es que haga el mejor gobierno posible. Y sé que en su corazón está, porque él es así. De ahí en lo demás, de los demás funcionarios que usted me decía, mire, cuando uno es presidente, uno tira grandes líneas, define política, pero obviamente cada quien es responsable de sus temas. Es imposible conocer lo que están haciendo los funcionarios. Y no puedo opinar yo porque como he estado también encerrado, no conozco detalles de los casos. Pero donde hay una injusticia, ahí voy a estar yo. Sea una injusticia en contra del pueblo hondureño o una injusticia en contra de un particular. Me parece que todos tenemos que luchar porque se adecenten las situaciones, pero también en aquellos casos que no se vuelva política la justicia. Que en muchos casos estoy convencido que así ha sido, pero quiero profundizar más cuando ya tenga la oportunidad y poder opinar con claridad. Expresidente, porque sé que estamos avanzando en el tiempo, tengo dos preguntas rapidito para que de igual manera me dé preguntas concretas. Ahorita acaba de decir que usted va a luchar contra cualquier injusticia del pueblo o cualquier cercano a usted. Deberíamos de entender entonces que usted luchará para demostrar la inocencia de Juan Antonio Hernández, o para el público o para el pueblo, para la ciudadanía, deben de quedarse con que Juan Antonio Hernández es narcotraficante por ser ya condenado en los Estados Unidos. Y la otra, ¿a usted le tocó algún momento financiar al Partido Libertad y Refundación para que creciera? Porque en su gobierno se dio la personería jurídica al nacimiento del Partido Libertad y Refundación. Mire, sobre el caso de Tony, no quiero hablar en detalle porque hay un proceso de apelación. Uno de los 3 procesos de apelación está en curso y sus abogados están haciendo un trabajo. Ahora, sí le puedo decir algo. El material del juicio de él es un material que estuvo en mi juicio y yo pude ver en detalle ahí y ahí no encontré nada. Lo mismo que le pedí a las autoridades hondureñas en su momento: investiguen y díganme si hay algo. Hay un cable desclasificado que dice: el presidente Hernández nos informó, y eso es un funcionario de Estados Unidos, que si las pruebas que tienen contra su hermano son correctas, él mismo lo va a entregar. Pero también recuerden, yo le pedí al ex embajador James Dillon que hablara con el Departamento de Justicia porque quería que Tony viniera a dar declaraciones y a dar la cara, a que fuera interrogado. Y eso lo hice yo. Solo le dije a mi madre: madre, voy a hacer esto. Y me dijo: es correcto, porque él tiene que dar la cara. No podemos seguir con esta serie de rumores. Sí. Pero al final era una operación política que la basaron en él para llegar a mí. Hasta ahí puedo llegar y concluir diciéndole: voy a luchar porque se conozca la verdad y porque a nadie le vuelva a pasar lo que a mí me ha pasado. Pero no nos contó, expresidente, cómo la pasó, qué hacía, cuál era su rutina ahí en la cárcel, qué hacía. Bueno, miren, hubieron 2 momentos, ¿verdad? Cuando estaba en Nueva York me tenían en una unidad un poco más restringida. Lo que hacía era leer mucho sobre mi caso. De ahí leí mucho novelas históricas, documentales, historia de países, de líderes sociales, políticos, y en eso pasaba. Y obviamente usted tiene que tener ocupada su mente, si no la cárcel lo destruye, se lo come por dentro, lo deteriora a un nivel terrible. Entonces hacía mi rutina de ejercicios, lectura. Mi esposa me ayudó a gozar de la música y de ahí pasaba pues entre música, mi rutina de ejercicios, estudiando mi caso, leyendo, y también me fui platicando escasamente con presos que yo miraba que eran personas que eran ya bastante maduras en cuanto a su personalidad
y de quienes yo pudiera confiar, porque es un ambiente bien difícil ese. Y obviamente agradeciéndole a Dios, porque le voy a contar algo. Llegó una vez, alguien me dijo, no, me dice, yo no lo puedo recibir en mi celda, porque me tenían que ubicar con alguien más. Le digo, está bien, pero dígame por qué. Me dice, porque al grupo al que yo pertenezco, si a mí me tocara aceptarlo a usted, y como nosotros tenemos como política no perdonar a los que son del sector de la ley y el orden, y usted en su país representó al más alto nivel eso, ¿qué tal si me piden que yo lo apuñale en la noche? Bueno, le agradezco que me lo haya anticipado, pero después uno nunca sabe, y lo único que tenía que hacer yo era pedirle a Dios que me cuidara. Y me cuidó. Muy bien, expresidente Hernández, en la vida a mí me han dicho siempre mis padres que uno conoce a los amigos en dos momentos. Uno cuando está en lo más alto, en el poder, y otro cuando está en el hospital o en la cárcel. ¿Usted pudo conocer ahí a sus amigos reales? ¿Pudo hacer amigos que lo ha mencionado, como Renato Estabil, su abogado, que usted ha manifestado en entrevistas internacionales que le han realizado? Pero también, no solo esa consulta tengo, sino que un papel fundamental, y que poco se habla de eso, es el papel que jugó su esposa y sus hijas, pero sobre todo su esposa, como mujer en defensa del hombre en el que ha creído. La justicia lo ha declarado culpable, pero ella siempre ha dicho es inocente. ¿Qué puede usted decirle a ella? ¿Qué puede usted decirle a ella públicamente luego de todo el trabajo que ella realizó, dando a conocer su inocencia ante el mundo? Ariela, Ana Rosalinda García Carías me conoce muy bien a mí, al igual que mi madre. Y yo le pedí a mis hijos, estudien el caso ustedes mismos. Y por eso tuvo un equipo espectacular de defensa. Y Ana se paraba firme, aguantó las embestidas, aguantó la persecución, esa campaña de odio. Y yo les voy a decir algo, si algo a mí me dolía por dentro y me frustraba, era saber que estando ahí encerrado no podía cumplir con lo que a mí me formaron, que era mi primer deber con mi familia. Era proveer y protegerlos. No podía hacerlo. Ese es el mayor sufrimiento, más inclusive que uno pudiera pensar, si salgo a la yarda me van a apuñalar ahí porque algún cartel mexicano dio la orden, o esto de allá de Venezuela igual, o de lo de Honduras. Yo eso lo dejaba en manos de Dios, mi gran preocupación, y se lo decía a ellos, inclusive me callé muchas cosas para no ponerlos en riesgo a ellos. Entonces el trabajo que Ana, mis dos hijas, Juan y mis hijos y mi madre han hecho, es una cosa extraordinaria. Ahí lo normal en la prisión es que los presos se van separando poco a poco de la familia. Y yo lo decía públicamente porque estaba en un programa en el que me tocaba hablar casi cada 2 o 3 días. Y les digo, miren, yo soy afortunado. Dios me ha dado una esposa y una familia que han estado ahí siempre. Es más, mis hijas encontraron información que a mí se me había olvidado. Tan clave que cuando la conozca el mundo van a decir, ¿cómo es que los principales líderes de las agencias de Estados Unidos vinieron a entregarle un reconocimiento a Juan Orlando Hernández por su lucha contra el narcotráfico? Y ahí estaba, desde los líderes de la Casa Blanca al más alto nivel, la DEA, el Comando Sur, la Guardia Costera, y diciéndome que eran las mayores interdicciones de droga de la historia, que nunca, como en el gobierno de Juan Orlando, se había tenido una relación tan efectiva y cercana en la lucha contra el narcotráfico. Y con el tema de los amigos, distinto a lo que decían allá los fiscales. Entonces, claro, mi esposa ha hecho un trabajo extraordinario, le ha tocado sufrir, pero es una mujer de temple, igual que mis hijos y mi madre. Yo se los agradezco a ellos. y con el tema de los amigos, expresidente, cuando usted era presidente estaba rodeado de muchas personas y quizás contaba con muchas amistades. ¿Cuántos de ellos le quedaron estos 4 años que estuvo en prisión? Mire,
especial. Voy a empezar por decirle que hubo gente que, a pesar de que la amenazaron, se ofrecieron a ser testigos. A unos les permitieron ser testigos y a otros no. Esos amigos han estado ahí siempre. Cuando yo leí las cartas que le mandaron al juez Castel, poniendo su nombre, comprometiendo su nombre y su historial, y las cartas que le mandaron al presidente Trump, eso me hizo sentir a mí tan fortalecido, porque decían, jamás escuchamos del presidente Hernández una orden ilegal para proteger o ayudar a estos criminales. Todo lo contrario. Y yo a todos ellos les estoy agradecido. Además, he tratado de estarlos llamando con todas las limitaciones que tengo para decírselos, pero quiero irlos a ver allá y decírselos en su cara. Hay otros que también sintieron que por haber estado conmigo se podían meter en un problema y comprometer su futuro y el de su familia. Y quizás se quedaron más en reserva y su contribución fue de otra forma. Pues de otros no volví a saber nada, pero al final de todo hay en la viña del Señor, y yo entiendo que un caso como este no es fácil, no es fácil. Y las personas son diferentes, pero yo no guardo rencor, Ariela, con nadie. Te lo digo de todo corazón. Solo tengo un compromiso de contar la verdad. Surgió un nuevo hombre luego de estar en prisión. Hay una versión diferente. Hay un nuevo hombre en usted luego de haber estado en prisión, porque sin duda alguna, pues, es algo que impacta, que cambia. Usted ha dicho que si no se concentra en leer o en otras actividades, pues lo puede destruir psicológicamente. ¿Qué cambio ha notado usted en su personalidad, en su forma de ser? En primer lugar, acercarme tremendamente como nunca a mi familia. Valorar que la familia es y debe ser siempre lo primero. Claro, en una función pública también, si usted no se entrega, hay cosas que no funcionan. Si el presidente se desentiende, no funciona. Entonces yo me metí tanto en los temas de gobierno que yo le he pedido perdón, inclusive cuando ya venía saliendo, cuando se hablaba de la extradición, puse en un video a mis hijos y les dije, perdónenme por no haber sido el padre que yo tuve que haber sido. Sí. Por estar metido en todo esto no les daba el tiempo que debería darles. Igual le dije a Ana, no he sido el mejor esposo que vos te mereces. Ahora quiero que Dios, que me da este tiempo adicional, dedicárselo a ellos. Es lo menos que puedo hacer. Y también dedicárselo a mis amigos. Solo les doy un ejemplo. Allá tengo un tío yo muy querido en Gracia, mi tío Pablo. Nunca pude irlo a ver durante mi gobierno. Y a veces me quedaba los fines de semana en Gracia. Pero en la noche ahí estaba llamando y viendo cómo iban las cosas. Y ahora que lo llamé y le digo, tío, si Dios me permite regresar a Honduras y voy a Gracias, quiero que me reciba en su casa, quiero irlo a ver. Porque me siento mal conmigo mismo. Entonces creo que ese es uno de los cambios muy importantes. Y lo otro también, Ariel, es que uno aprende a ver las cosas ya desde una óptica más amplia. Aprendí en la cárcel que más allá que Honduras está el mundo donde hay tendencias que no las miraba yo tan claras como este uso de la justicia como arma política para destruir a los líderes que son de los sector centro derecha o los conservadores, como en otros países lo llaman. Esa es una realidad y eso no puede seguir siendo. Y eso está ocurriendo en Honduras ahora. Sí, presidente, en un minuto respóndame, por favor. Le escuché que va a escribir un libro y seguramente lo va a publicar. Hay algunos temas, lo recordamos con Alex cuando estábamos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, cuando su defensa, el abogado Renato Estábil o Raymond Colón, querían referirse sobre unas pruebas que tenían ellos, que querían presentar de aquí en Honduras. Todo eso, y luego el juez Kevin Castel detenía y los mandaba a llamar a ustedes aparte para que detuvieran ese tema. ¿Todo eso se va a dar a conocer, estas pruebas que tenía su defensa, en el libro que usted pretende escribir y publicar?
Cristian, solo permítame una frase por lo que me preguntaba Ariela. Yo ahora me he convertido en una persona con mucha mayor fortaleza por la fe que tengo. Y soy un testimonio de que estoy vivo, como les acabo de contar, y estoy libre porque Dios así lo quiso, escuchando a miles de personas que oraban y te planteaban sus buenos deseos. Así es de que mi agradecimiento a Dios, al presidente Trump, a los hondureños, a ustedes que fueron a cubrir. Y hablando de eso, Cristian, que usted me preguntaba, ¿se acuerda cuando yo dije, señor juez, esto es como decimos en mi pueblo, me tiraron al río atado de pies y manos, porque no me permitieron ni presentar testigos, y el abogado que teníamos de inicio, que era Colón, que no tuvimos los recursos para pagarle, y por eso me nombraron el nuevo, y además porque habíamos roto la confianza, porque él ya no me llegaba a ver, él estaba enfermo y su madre también. No citó a personas que tenía que citar, que eran claves. Si usted se fija, ahí había un patrón. Los fiscales y el juez no permitieron una gran cantidad de evidencia. Estaba ahí. Y esa era parte de mi impotencia. Y en ese sentido, habían documentos, habían testimonios, había inclusive cosas que se habían dicho en público que solo era de presentarlas, no lo permitieron. Testigos hondureños que pudieran haber explicado cómo se aprobó todos estos mecanismos de lucha contra el narcotráfico y el riesgo que eso implicaba, no lo permitieron. Entonces, sí, en esos libros, en esos documentales, en mis entrevistas en el futuro, las vamos a dar a conocer. Y quizás con más tiempo con ustedes podemos armar algo que permita presentar no solamente lo que yo estoy diciendo, sino el video de un expresidente de Estados Unidos, el video de un fiscal de Estados Unidos, general, el video de los reconocimientos del Comando Sur y información que no se ha visto todavía en Honduras ni aquí en los medios de Estados Unidos. Solo he dado unas 3, 4 entrevistas aquí, pero yo quiero compartirlo también con ustedes si así ustedes lo consideran. Presidente, solo finalizo con esta pregunta de mi parte, porque recuerdo que yo fui el último en salir de esa sala el día de que fue condenado, cuando le dijo a una de sus cuñadas, díganle al mundo que soy inocente. Anoté la frase y le consulté a 2 personas que estaban cerca, escucharon la misma frase que yo escuché y me dijeron sí. Debo decirlo ahora públicamente porque usted ya está en libertad. Habíamos concretado una entrevista con usted en la cárcel de Brooklyn, donde usted estaba en Estados Unidos, la cual ya usted había autorizado para que viajáramos ahí a hacerle la entrevista en prisión. Pero eso cambió al momento en cuando ya usted supo que no serían cadenas perpetuas, porque aquí decían, aquí el alegato no era cuántos años, sino cuántas cadenas le iban a dar a usted. Uno decía, no, 2 cadenas perpetuas, 3 cadenas perpetuas. Pero cuando usted escucha 45 años, ¿qué película se pasó frente a usted en ese momento con el juez Kevin Castle cuando dijo, no te condeno a cadenas perpetuas, sino a 45 años? Bueno, primero, usted escuchó bien. Yo le dije a mis cuñadas, díganle al mundo que soy inocente. Y mis hijas y mi esposa, mis hijos se han dedicado a explicarle al mundo por qué soy inocente. Yo me siento tan orgulloso como padre al ver a mis hijas y también a mi esposa cómo han ido presentando esta información. Ha sido de altísimo impacto. Y buena parte de lo que ellas armaron está en un memo que recibió el presidente Trump y su equipo. El hombre más informado del mundo pudo haber confirmado eso y más. Y por eso es que el perdón total y absoluto es una reivindicación a una injusticia que cometieron en mi contra. Y de ahí, ¿cuál fue la otra parte de la última que me preguntó? Perdón. Sí, ¿qué cambió en usted al momento? Porque le decía que el debate antes eran no cuántos años le iban a dar, sino cuántas cadenas perpetuas. Muchos pedían 4 o 5, pero cuando el juez dice, no, 45 años, cambia todo. Pues bueno, Alex, en efecto, yo pensé que podían ser 2 o 3 cadenas perpetuas. Es más, creo que hasta lo adelanté. Yo traté de preparar a mi familia para decirles, miren, así va a ser de duro esto. Por favor, prepárense. Claro, cuando yo escucho 45,
me quedé como pensativo. Pero al final rápidamente hice la suma en mi cabeza y dije, primero, siempre es una condena, totalmente injusta. Y segundo, a mi edad, 57 años ahora, 45 años o 40 que hubieran sido, no nos engañemos, esa es una prisión de por vida. Y obviamente, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, o la apelación eventualmente me hubiera liberado, yo hubiera muerto en la cárcel, lo más seguro. Y eso era lo que querían, lo que buscaban los líderes políticos hondureños y también los que se confabularon en esto, era sacarme del país para siempre, porque les estorbaba yo en Honduras. Pero gracias a Dios, gracias a los que intercedieron ante mi Señor, hoy no solamente estoy vivo, sino que estoy en libertad. Y ahora quiero luchar para que nadie más pase por esta persecución política que yo he pasado y que tanto he hecho sufrir a mi familia. Y ha enlodado el nombre de mi equipo que luchó y arriesgó su vida, y ha enlodado el nombre de una generación de hondureños que nos atrevimos a hacer lo que otros nunca quisieron hacer, a pesar de los muertos y de la violencia, que como nunca en la historia perdimos vidas en ese tramo de 15 años. Y eso tiene su origen allá, del 2006 al 2008, 2009. Ahí le voy a dar detalles en el futuro. Bueno, yo le tengo una serie de preguntas rápidas porque me ha quedado duda y sé que con usted pues es algo complicado porque usted se extiende y nos explica y nos da detalles. El tiempo pues lamentablemente también es corto, pero sé que la ciudadanía está pendiente de esto. Entonces me gustaría, expresidente Hernández, si por favor puede respondernos pues de manera breve para que no queden en el aire. Número 1. Teniendo en claro que el indulto es un perdón, pero más no se demuestra una inocencia y usted sigue insistiendo que es inocente, le repregunto, ya le había preguntado al inicio, ¿va a luchar por demostrar su inocencia? Número 2, regresa a Honduras y usted dice que no tiene problema y regresa a Honduras para rendir cuentas, si la justicia así lo llama, así como lo llamó la justicia de Estados Unidos. Número 3, ¿cómo se siente haber recuperado la libertad, pero aún no haber podido estrechar un abrazo a su familia? Están trabajando para que se restablezcan las visas y su familia poder viajar a Estados Unidos y ya estar juntos. Y número 4, ¿qué religión profesa? ¿Ha cambiado religión? El perdón es total y absoluto, incondicional, dijo el presidente Trump, pero le agregó algo, y lo hago, dijo, porque fue una cacería de brujas y porque fue una injusticia. Lo dice el presidente de Estados Unidos, el hombre más informado del mundo, pero además él tiene la información que yo le envié, más me imagino otro montón de información adicional. No iba a tomar una decisión si no fuera para revertir una injusticia. Entonces yo voy a seguir luchando hasta el último día de mi vida, explicando la verdad. Se lo debo a mi familia, a mis hijos y al país. Regresar a Honduras, me decía, bueno, estoy pretendiendo que las cosas se normalicen, principalmente en los temas de seguridad. Hay amenazas que no puedo yo tampoco dejar de valorar, pero están ahí. Entonces lo voy a hacer en su momento. Luego me decía, claro que, fíjense este 24 y 31, que siempre yo he estado acostumbrado a pasarlo con mi familia. Claro que es diferente porque nos miramos a través de una videollamada. Y yo paso llamando a mis hijos, a mi nieta y a mi esposa y a mi mamá. Pero no es lo mismo, es decir, yo quisiera abrazarlos, lo que no pude hacer como quisiera haberlo hecho durante toda mi vida. Y no me lo han permitido. Las causas por las que detienen las visas es precisamente por este injusto caso. Entonces ahora estamos trabajando y espero, primero Dios, que me les permitan que puedan ingresar para poder reencontrarnos. Claro que quiero abrazarlas y hablar con ellos y estar platicando de cerca y de sus detalles de vida y como una familia normal. Creo que se lo merecen ellas y yo también, y por eso aprovecho para pedirle a las autoridades estadounidenses que nos ayuden con eso.
definitivamente. Pues, solo para finalizar No sé si me rapidito, quedó porque... una. Lo de la Sí, me religión. faltó una, la falta religión. falta Lo de una. la religión. Sí, cambió de religión. Mire, yo me considero un cristiano en el sentido amplio de la palabra. Ahí están católicos y ahí están evangélicos. Aprendí a valorar muchas cosas ahí adentro. Mis conversaciones con Dios, no les voy a negar, a pesar de que fui criado para no quejarme, y esa fue mi formación siempre, pero llegó un momento en donde yo le decía, Señor, pero si tú me conoces, Señor, tú sabes quién soy yo y sabes que esto es injusto. ¿Cómo es posible que mi familia esté viviendo esto? Que me han tratado de destruir por completo. Lo que buscaron fue un asesinato político, porque no lo hicieron físicamente, pero en la cárcel pudo haber ocurrido. Yo le decía, Señor, y lo cuestionaba, pero también aprendí que Dios tiene sus propósitos y confío en siempre mantenerme en ese nuevo sendero que Él me ha indicado de cómo puedo servirle a Él, y sé que servirle a Él es servirle a mi país y a mi familia, que es a quien le debo tanto. Pero no va a ser pastor. ¿Ya ha nacido? Yo creo que si me toca dar mi testimonio en una iglesia o fuera de la iglesia y ampararme en las Sagradas Escrituras, claro que lo voy a hacer, pero porque considero que es mi deber hacerlo. Pero que yo me vaya a dedicar a ser pastor como tradicionalmente se conoce, no lo veo así, pero tengo un gran respeto por las Sagradas Escrituras, y yo soy testimonio de que la fe mueve montaña. Miren, para que un presidente de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, con tantos conflictos e intereses en el mundo, tome la decisión con relación a un caso de un país tan pequeño como el nuestro, eso solo lo pudo haber hecho Dios. ¿Hubo Por eso algún día confío en Él, que esta es mi vida, es un testimonio de su existencia. ¿Hubo algún día, expresidente Hernández, que usted dudara que iba a recuperar su libertad, o algún día usted sí creyó que podía pasar? Porque tiene razón. El presidente de Estados Unidos es el presidente de la potencia más grande del mundo, con una cantidad de asuntos por tratar a nivel del mundo, y acordarse y decir, ahí está el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. ¿Hubo algún día que dudara que iba a salir en libertad? Y si hubo algún día que usted se acostara durante estuvo en prisión y que sintiera que le iba a ocurrir algo, que iba a morir ahí, que le iban a hacer algo, que no iba a haber otro día para usted? Voy a empezar por lo último. Mire, presos ya viejos que ya se nota que cambiaron y que son personas que buscan más bien hacer el bien, me decían, Juan Orlando, vos no tenés que estar aquí. Y otros me decían, cuídese y pídele a Dios que lo proteja, porque aquí a usted lo miran como enemigo. Entonces, claro que todas las noches me acostaba con ese sentimiento de que algo me podía pasar, pero luego me tranquilizaba porque dije yo, Señor, en tus manos estoy. Y Dios me protegió y me puso también ángeles ahí. Recuerdo un señor que tiene una prisión de por vida, una vez gritó, dijo, cuidadito, alguien me le hace algo al presidente Hernández, porque ese hombre no debería estar aquí, es injusto que él esté así. Y así también se regaba la voz, y yo debo reconocer que me trataron la mayoría con respeto, y uno se gana el respeto también porque yo andaba en mis temas, nada más. Yo no andaba en otras cosas, y sabían que yo era una persona de familia, y les decía cuando me hablaban de otras cosas, miren, yo soy una persona de familia, muy apegado a mi familia, solo llamo a un número de teléfono, y es el de mi esposa, y obviamente el de mi madre, y cuando mi abogado llega también. Y el abogado Estabil fue un ángel también que Dios me puso ahí. Solo les comento algo, un día de acción de gracias del año pasado, cuando ningún abogado llega a la cárcel, me dicen, tenés una visita legal, y les digo, pero ¿cómo?
Y ya cuando miro a Renato Estabil dije yo, Dios mío, ¿qué será lo que habrá pasado para que este hombre venga aquí? Y le digo, ¿qué pasó? Dígamelo al pecho, como decimos, de un solo. No, me dice, yo no vengo a hablar de tu caso, tu familia está bien, solo vengo a estar con vos, y eran las 6 de la tarde, solo vengo a estar con vos porque es injusto que vos estés aquí. Vengo a acompañarte, hablemos de cualquier otra cosa. Este es un día de acción de gracia. Y por eso vengo a verte. Le digo, ¿y su familia? Ya le dije, dice a mi familia que venía a verte. Eso no lo hace cualquier persona. No. ¿La comunidad judía influyó en su liberación, expresidente? Creo que hubo gente de diferentes países, incluido Israel, que me conocieron quién era yo. Ustedes saben que el sistema israelí de inteligencia es un sistema de mucha reputación, muy reconocido. Y obviamente ellos también saben qué es lo que pasa en una región como Centroamérica y Honduras. Entonces yo asumo que también ellos hicieron sus observaciones. Ellos pudieron poner palabra de que me conocían. Y personas que no necesariamente son israelíes, pero son judíos también. Expresidentes de la región centroamericana también. Se tomaron el costo de escribir cartas, que fue algo que me impresionó mucho. Ahora escucho también exembajadores hablando también de otros países. Hubo una cantidad de gente que decían palabras más, palabras menos. Nosotros conocemos a ese hombre. Pero, expresidente... No es posible. Expresidente, solo tengo dos preguntas y con esto voy a concluir porque sé que ya tenemos que despedir a HCH Vespertino, pero dos preguntas que el pueblo hondureño dio a conocer en todo este tiempo que usted era el responsable. Una de ellas, ¿usted se robó las elecciones del año 2017 o esas elecciones las ganó limpiamente? Esa una porque es pregunta del pueblo. Y la otra también, que sé que me voy a meter en una interioridad de su vida, de su familia, pero también tengo que hacerla porque incluso en el juicio, Cristian y yo que estábamos ahí, escuchamos que en su momento se iba a hablar. Y usted la contestará y la respuesta seguramente hasta es obvia que así la dará. Primero esa, ¿verdad? Si usted se robó las elecciones en el 2017, sí o no. Y la otra, su hermana, la abogada Hilda Hernández, ¿está viva o está muerta? Mire, las misiones de observación que estuvieron en las elecciones del 2017 me preguntaron a mí, presidente, ¿podemos hacer estos procedimientos para que se cuente con cámaras y con todo el mundo ahí presente? Y les dije, sí, estoy de acuerdo. Díganle al otro candidato que también lo haga, que presente sus actas, nosotros presentamos las nuestras porque las teníamos todas. Sin embargo, no quisieron los otros. Pero los informes de las comisiones de observación fueron tan puntuales que todos los países nos reconocieron inmediatamente. Ahora, recuerden ustedes, y siendo objetivos, la izquierda siempre dice algo antes inclusive de las elecciones, no solo en Honduras. Dice, si no ganamos es que hubo fraude. Eso lo dijeron en el 2013, lo dijeron en el 2017 y lo dijeron ahora. Entonces ya se sabe que es parte de su libro. Miren, es tanta la miseria humana que llegan a usar el caso de mi hermana como que se está, dicen, en Nicaragua. A ese extremo llega la bajeza. Y me preocupa mucho cuando miro que hay gente que lo repite en redes con el ánimo quizás de la curiosidad, del morbo o de jalar más, ¿cómo le llaman ustedes? Más movimiento en redes. Pero es tan bajo eso, jugar con algo tan delicado. Ustedes saben cómo se siente mi madre cuando escucha las cosas. Si a mí me mostraron las fotos de los pedazos del cuerpo de mi hermana. Pero bueno. Y en efecto fue una falla mecánica del helicóptero, expresidente. Y por eso es que ahora yo no puedo permitir ni tolerar tampoco que esas cosas sigan así. Esa bajeza no puede ser parte de la política. Que la gente los conozca hasta dónde pueden llegar de bajos. Pero tampoco me voy a prestar a seguir en
en un dime que te diré. Va a llegar un momento en Honduras que hay que ponerle coto a esto y legalmente también. Le preguntaba, en efecto, ¿fue una falla mecánica? ¿Lo llegaron a comprobar, el helicóptero? Pues nunca quedó claro para mí, porque después pedí el informe para leerlo. Y es uno de los grandes misterios, y me arrepiento de no haber tomado la decisión, un ofrecimiento que hacían de hacer toda una investigación más de afuera del país. Pero tarde o temprano lo vamos a saber. Si usted me pregunta hoy, más me inclino a que es parte de las consecuencias que enfrentamos por esta lucha que nadie quería hacer en Honduras. O sea, ¿cree que fue provocada la muerte de su hermana como parte de una venganza por lo que usted estaba haciendo contra la lucha frontal contra la extradición? La extradición o temas de narcotráfico? No descarto que esa es una posibilidad en un alto porcentaje. Uh-huh. Bueno, Ariela, expresidente Hernández, nosotros queremos agradecerle que nos haya concedido esta entrevista, el primer medio de comunicación en el país en hablar con el expresidente de Honduras luego de haber sido indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es extremadamente importante, sin duda alguna, escuchar cada una de las palabras que usted ha expresado. Hay tantas cosas que quedan pendientes y que necesitamos preguntar. Hay tantas cosas que usted tiene para contar, sin duda alguna, luego de haber estado en prisión, de haber salido de un lugar con unas sentencias que nadie lo creería. Y que yo eso lo comparto con usted y creo que solo puede ser Dios. Solo puede ser Dios porque... Solo es Dios, solo es no Dios. sé si usted se imaginó en algún momento o si cuando usted escuchó la sentencia dijo usted, aquí me muero, ya no salí, algún momento de flaqueza, de perder la fe, pero poner en la mirada, en el pensamiento del presidente de la potencia más importante del mundo, el expresidente de Honduras, sin duda alguna es Dios. Es Dios, de eso no hay. Así yo es, en Ariela. eso comparto con usted. Y el presidente Trump 2 o 3 veces dijo públicamente algo, dijo, como nunca dijo, ahora con Honduras estamos deteniendo droga. Él sabía desde su primera administración quién era yo. Ya, y por eso le fue fácil. Ya estando en libertad, ¿no ha hablado con él? ¿No ha tenido algún tipo de acercamiento con alguien del gobierno? Dejémoslo así por el momento. Más adelante le voy a contestar esa pregunta. Bueno, me deja ahí. Esperamos también tener la exclusiva, si es en fotos, en video, en llamada. Nosotros estamos listos también. Son muchas las preguntas y sé que mis compañeros tienen consultas. Sí, sé se que nos quedan Cristian, muchas, pero Alex, sabemos que el tiempo apremia. todos tenemos consultas. A mí me cruzan por la mente tantas cosas como preguntarle cuál fue el día más complicado en prisión, cuál fue la comida más difícil que le tocó comer. Son tantas cosas porque estamos hablando de un expresidente que tuvo todo el poder de un país de Centroamérica en su mano y que se relacionaba con presidentes de todas partes del mundo y luego verse en una celda privado de su libertad en una condición de un día para otro, en un abrir y cerrar de ojos, cambiar todo un escenario, sin duda alguna no es fácil y hay mucho que hablar con usted. Sé que ese libro que ha anunciado, pues todo lo vamos a leer, vamos a estar ahí en primera fila esperando que salga publicado para poder leerlo. Podríamos estar creo que todo el día hablando con usted y la gente tiene dudas también y tiene preguntas. Y este libro seguramente se va a vender, Va a ser el más vendido. Pero sí queremos cerrar, expresidente Hernández, agradeciéndole y dándole el espacio para que usted pueda dejar un mensaje de este inicio de año y de este inicio también de su nueva vida. La vida de un hombre nuevo, de un hombre en libertad, que quizás lo soñó, se lo pidió a Dios 1,000,000 de veces o todos los días de su vida durante estuvo en prisión y bueno, hoy es una realidad. Aunque muchos estén alegres y muchos estén enojados, porque esa es una realidad. Y usted lo sabe, muchos en Honduras están contentos, pero muchos también, por no decir la mitad y mitad, porque no sería correcto contabilizarlo así, pero muchos están alegres y muchos están enojados. Pero la realidad es que usted está en libertad. Y gracias a Dios. Mire, solo para que ustedes tengan un dato ahí, desde el 7 de octubre, mi abogado hizo llegar un memorándum
a la Casa Blanca. Lo pensé por 8 o 7 meses y finalmente tomé la decisión. Ahí iba todo el relato y iba la petición que hizo mi abogado. Y después, días después, yo mandé una carta al presidente Trump. Y obviamente eso permitió revisar con mayor profundidad las cosas. Y el otro elemento es que a raíz de ese memorándum también se toman otras decisiones de parte del hombre más informado del mundo, para que también Honduras no siguiera retrocediendo. Yo se lo agradezco a él también. Y pensando en lo que viene, como usted dice, yo le pido al pueblo hondureño humildemente, a mis amigos desde luego, pero más a los que no comparten conmigo. Este es el país nuestro. Merecemos vivir en paz y tranquilidad. Es fundamental recuperar el buen nombre de Honduras. Hay un nuevo gobierno. Démosle el apoyo a Tito, al nuevo Congreso, a los fiscales. Hay que ver con cuidado el caso del Ministerio Público para que no permitan que se siga instrumentalizando la justicia, igual a los jueces. Sé que la mayoría piensan que es correcto volver al cauce de la institucionalidad. Miro ahora que hay instituciones también fuertes que están plantándose. Al igual al Partido Nacional les felicito, han hecho un extraordinario trabajo. Siempre dije que era una joya para Honduras, no porque yo sea nacionalista, sino porque es una institución fuerte que ayuda a perfilar al país. Pero tenemos que reencontrarnos, porque hay gente que siente que en el país no tiene oportunidad de salir adelante y hay que seguir cortando esos trámites que son tan engorrosos, esa falta de oportunidad, y que la gente con todo su ánimo de salir adelante logre salir adelante. Y yo sé que se puede. Este canal de ustedes, tal vez ustedes están obviamente más jóvenes que yo y no lo recuerdan como yo lo viví. Este canal de ustedes es una muestra de que los hondureños luchadores pueden salir adelante. Y con esto no estoy hablando mal de los otros medios, no me refiero a eso. Solo quiero destacar que sí se puede en Honduras. Entonces tenemos que buscar ese momento para reencontrarnos, porque el país merece vivir mejor. De eso se trata, que el hondureño de tierra adentro no se sienta despreciado, por favor. No es posible eso. Hay riqueza, yo conozco mi país, yo vengo de allá. Y la mayoría de los que viven en las grandes ciudades tienen sus orígenes tierra adentro. Y en las ciudades hay gente luchadora también, que merece vivir mejor. Y se puede. Entonces yo creo que estamos en un momento de darle vuelta a la página y un recomenzar para que todos nos encontremos. Claro, habrá diferencias siempre, eso es normal. Expresidente Hernández. Primero Dios, vamos a salir adelante. Muy bien, y nosotros, la verdad, disculpa, ¿verdad? Porque los tres tomamos café y usted no vi que nadie le llevara una tacita con café, ya tomó café de Honduras, ya comió nacatamales, sí. Ya saliéndonos un poco de lo formal, porque también esto tiene mucho que ver. Alguien le llevó nacatamales, expresidente, ya tomó café hondureño, y recuerde también que hoy es viernes. Mire, y usted, hay algo viral aquí en Honduras que continúa y dice en una entrevista suya. Hoy es viernes de relax. Yo quiero pedirle que usted recree esa frase icónica que ha quedado y que todos los viernes, créame que en todos los grupos, en todos los niveles. Ese es el meme de los viernes. Es viernes de relax. Hoy es viernes, dice viernes de relax. Ya tomó café, ya comió nacatamales. ¿Qué le han llevado, expresidente? Ahora en la mañana me decía, desde ayer me decía un amigo, quiero ir a ver, le digo, pero ¿qué voy a dar una entrevista? Puede ser después, nos encontramos por ahí. Y me dice él, como usted dice, me dice, es un viernes de relax, hay que relajarse. Entonces usted se lo merece, me dice. Y es más, les voy a contar algo. Mi abogado Renato Estabile, que no sabe la frase en español, porque él no habla mucho el español, él me lo repetía también cuando me llevó a un lugar hace poco. Y me dice, relájate, Juan Orlando, como dicen allá los hondureños, es viernes de relax. Claro. Y lo otro, sí he comido, mire, montucas tengo, tamales de 2 o 3 diferentes, frijoles de Honduras, tustacas también, café de allá del occidente y de Olancho.
Chile me ha mandado de todo. En fin, no hay dónde guardar tantas cosas. Y aquí hay mucha gente en Estados Unidos que también tiene eso. Y el otro día que me conectaron a unas reuniones de Zoom me decían, podemos mandarle, presidente, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo lo otro. Me dio pena, no hallaba cómo decirles que cómo para guardar tantas cosas, pero... Y como es viernes... Si usted nota, ya he subido, creo, por lo menos 5 o 6 libras, o quizás 10, solo de estar comiendo, pero he estado disfrutando de la comida hondureña, que ustedes saben que yo siempre traté de promover esas cosas que nosotros tenemos. ¿Y como es viernes de relax, está facturando en TikTok o solo es que lo abrió así para información? No. Rompió récord. No sé cómo... No sé cómo se factura eso, pero con la condición que tengo, así tan difícil, le decía a mis hijas, ¿y cómo se factura eso? ¿Cómo se monetiza? No, papá, espérate, que no sé qué, pero no, estamos ahorita básicamente comunicando, pero bueno, no estamos en eso. Tenemos unas imágenes. Todavía, por lo menos no. Tenemos imágenes que nos compartió su esposa, la ex primera dama, que las vamos a mostrar cuando usted está caminando, pues, en algunas partes con Renato Estabil, que ya no solo es su abogado, sino que usted ha dicho que es su amigo. La primera vez que salió y que caminó. Es que, ve, qué difícil es cortar la entrevista, porque hay tantas cosas que uno quiere seguir preguntando. Y nos hemos pasado 37 minutos ya. Ahí está, mire. Estas imágenes son impactantes. Fue la primera vez que salió. Ese es un gran ser humano y mi familia lo quiere mucho, al igual que yo también. ¿Qué fue lo primero que tenía ganas de hacer usted ya estando en libertad, expresidente? De lo que tenía al alcance allá, de lo que tiene al alcance allá. Sé que si estuviera en Honduras sería abrazar a su familia, pero de lo que tenía ya al alcance, ¿qué era lo primero que se le venía a la mente y que usted decía, si yo salgo en libertad voy a hacer esto? ¿Y si lo hizo? No, era hablar con mi familia, y buscar cómo reencontrarme. Mire, me llamó un altísimo funcionario de Estados Unidos y me dice de repente, venga para la oficina del jefe de la cárcel y le quiere hablar al más alto nivel del buró de prisiones. Bueno, está bien. Señor, me dice, tengo que cumplir una instrucción. Usted hoy mismo tiene que estar fuera de ese lugar. Y le digo, ¿cómo? Y ya eran las 9 de la noche, las 10. Y yo le digo, ¿para dónde voy a agarrar aquí? Casi le digo, mire, déjeme dormir aquí por lo menos porque no sé para dónde voy a agarrar. Sí. Y no tenía ni dinero, no tenía nada. Y le digo yo, pero mire, ustedes me trajeron a este país. Y me dice, ustedes tienen que buscar cómo regresarme. Y luego hablamos ya de la seguridad allá en Honduras y luego al final la conclusión fue hablar con mi familia y con mis abogados. Y bueno, con mi familia en los últimos días era difícil hablar. Mis hijas siempre y mi esposa pues gritando a veces que yo ni les entendía las primeras veces que me dijeron del perdón, que creí yo a saber qué tragedia pasó y finalmente me explicaban y luego encerrado cuidándome en celdas así para que no me pasara nada porque ya se había recorrido la noticia en toda la cárcel. En fin, difícil de procesar eso, pero lo que siempre se me venía a la mente es cómo estar con mi familia. ¿Le quedaba la misma ropa? A Dios por lo que había hecho conmigo. ¿Le quedaba la misma ropa, expresidente Hernández, o tuvo que cambió de talla? ¿Subió, bajó de peso o le quedaba la misma ropa? Fíjese que mi esposa me mandó una ropa y cuando salí hace unos 20, 25 días, me quedaba un poquito floja. Pero ya ahora me queda normal y eso me preocupa porque a pesar del ejercicio voy para arriba, tanto tamal, tanta montuca, tanto tostaca, entonces tengo que llevarla un poco suave. Bueno, es la temporada, pero compañeros, le quiero contar, expresidente, que nos hemos extendido 40 minutos de esta emisión de noticias porque sabemos que Disculpen. usted, no, le agradecemos, le pedimos disculpas al auditorio porque ya habíamos anunciado un programa especial que inicia hoy, pero no podemos desaprovechar una entrevista con usted y preguntarle las cosas que el pueblo hondureño quiere saber, que quiere escuchar, y sabemos que quedamos debiéndole a los televidentes y a los oyentes porque hay más preguntas en el aire. Pero bien, compañeros, si tienen pero algo... lo vamos a hacer. Sí, solo cuando le dieron lectura a la condena lo miramos un poco afectado de salud, que tenía problemas incluso hasta para caminar. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Se recuperó al final?
tuve un problema se me rompió el músculo de la pierna derecha de la pantorrilla y me tuvieron en el hospital unos días y lamentablemente llegué muy tarde al hospital y lo que me dijeron, tuvimos que haberlo operado, pero ya es muy tarde. Entonces andaba en el proceso de terapia y de recuperarme. Pero gracias a Dios ahora pues ya camino y corro sin mayor dificultad. Qué bueno. Las garantías se les han regresado todas como expresidente de Honduras. Bueno, afortunadamente mi familia ha estado con algún nivel de protección. La gente que ha estado ahí es gente comprometida, claro, a veces con algunas limitaciones logísticas, pero gracias a Dios, bien, y es parte de lo que estamos también trabajando para mi regreso. Bien, tengo 2 peticiones aquí a través del WhatsApp y me dice Ariela, dígale que repite el mensaje cuando él decía, espérame, que se me ha perdido, que diga la frase, soy Juan Orlando, vengo de las tierras. Y el de viernes de relax. Es que mire, ustedes tienen una audiencia tan amplia que algunos, por los eventos políticos que acaban de pasar, no les va a agradar que yo mencione eso. Y otros sí. Pero le prometo hacerlo cuando estemos allá en la siguiente entrevista. Y mientras tanto sí le puedo decir que yo me siento orgulloso de venir de las tierras del indómito cacique Lempira. Cuando cualquier presidente o primer ministro, cuando uno iba a esas reuniones, me preguntaba, ¿y usted de qué parte de Honduras es? Y yo le decía, vengo de una aldea que se llama el Río Grande. Y es más, no solamente es que no me sentía nunca avergonzado de eso, me sentía orgulloso. Y por eso decía, soy Juan Orlando Hernández. Vengo de las tierras del indómito cacique Lempira. Y hoy le puedo agregar, de la mano de Dios, estoy en libertad y voy a regresar a mi tierra. Ahora, cuando hagamos la entrevista después, te lo voy a decir con todo lo que ando por dentro. Con voz política. Pero ese es el cambio también que ha experimentado usted luego de pasar difíciles pruebas, y ahí lo demuestra. Ahí lo demuestra. Pero bien, expresidente, le agradecemos que nos haya atendido en Hable Como Habla Vespertino. Deseamos que usted y su familia se encuentren bien y esperemos poder reprogramar otra entrevista en donde nuestros televidentes tengan la posibilidad también de preguntar. Porque a veces nosotros como periodistas, pues los temas centrales son los que nos ocupan, pero hay gente que quiere saber otras cosas. Y para nosotros, recuerde que en Hable Como Habla, su voz se Ariela, escucha. yo le digo algo, Ariela, hagámosla como quiera, y como hay otra frase por ahí, desde Gracia Lempira les digo, como quieran quiero y como se pongan puedo, porque me asiste la verdad. Lo vamos a hacer como quiera. Bueno, y gracias, no puedo dejar, perdón, en solo 2 segundos, quiero agradecer de todo corazón a los que han estado de cerca de mi familia en los momentos tan difíciles, de mi madre, a todos los muchachos que han estado ahí de cerca, a todos los vecinos, los amigos. Mi hija Isabela me decía, mi abuela ya no tiene dónde guardar tantas gallinas. Gente de las aldeas llevándole gallinas a mi madre. Y hacerlas en sopa. En arroz de maíz. Sí. Expresidente, gracias a todos ellos. Sabemos que antes de que saliera en libertad, pues pudo abrazar a su madre. Ella lo fue a visitar, sí. Sabemos. Pero sí. No ha viajado ella de regreso, ya que usted está en libertad, ¿no ha planificado viajar a donde usted? No. Hemos estado en contacto con ella porque quiero que venga cuando vengan mis hijos. Recuerde que mi mamá ya es una persona de edad, aunque es muy fuerte. Mi mamá es un roble fino, como decimos allá. Pero quiero que venga con los cuidados del caso, ¿verdad? Entonces hemos estado platicando constantemente, ella ha estado con mi familia. Entonces estamos esperando esa oportunidad de venir para que vengan junto con mi familia. Cierre con un mensaje para ella, expresidente, que sabemos que ella tiene que estar viéndolo. Ella estoy 100% segura que está viéndolo a través de HCH Televisión Digital. Entonces le damos este espacio porque la primera que quería abrazarlo, ya usted en libertad,
100% seguro estoy es la madre. La madre siempre está con Así uno es. en todas. La buena y la mala. En todas. Sí. Ahí está No. siempre. Yo le decía a mi mamá cuando la miré y se lo repito, mamá, usted me conoce bien a mí y le puedo garantizar que siempre estuvo en mi corazón y en mis acciones hacer lo mejor para Honduras. Siéntase orgullosa de lo que hicimos y le quiero pedir perdón porque sé que esto le ha traído muchas consecuencias. Usted y mi familia son los que más han sufrido. Pero le decía, mamá, como usted me dijo un día, hijo, cuando algo es justo, hay que darle para adelante. Esa señora tiene una admiración de parte de tanta gente porque siempre tuvo fe y siempre tuvo esa consistencia de decir, Señor, libérame a mis hijos. Y hoy ya estoy fuera yo. Ha tenido pruebas fuertes. Y me sentí tan bien y desahogado cuando la pude ver. Y ahora que hablamos, es decir, tengo una bendición más de Dios que es la madre que me dio. Y se lo vuelvo a repetir, mamá. Un abrazo, besos y sabe que la quiero, la amo. Cuídese, mamá. Y el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, el general Valerio, sirvió de testigo también en su caso. ¿Lo conoce muy bien? No. No. No fue. Bueno, yo lo conozco porque él fue de los oficiales que estuvo en la Guardia, como muchos han pasado por ahí. De lo que yo recuerdo, el general Valerio, un hombre serio, un hombre pausado en su hablar, muy profesional. Y, ¿qué le puedo decir? Las calificaciones que me reportaron a mí que él tenía cuando llegó ahí son de los mejores oficiales que ha tenido la Fuerza Armada. Bien. Y comprometido con su institución, que es como creo que debe ser cada militar, con su institución y con el país, con la Constitución de la República. Y tengo y mire, queremos cerrar y no cerramos. Tengo una pregunta y me dice. Ahí les cabe aquella frase a ustedes: si están, que se van, que se van, que se van y no se han ido. Hernández, porque fue muy famoso una entrevista que dio el rapero Tekashi 69. Y me dicen a mí, pregúntele cómo fue la convivencia con Tekashi. Es válida. Es que fíjense que ahí había un problema. Como era una unidad especial para proteger a personas que podían estar en mucho riesgo, llega y aparece él y ahí muchos andan tatuados, pero él andaba tatuado y era una personalidad muy, muy extrovertida. Y nos encontramos haciendo un poquito de ejercicio ahí y luego me pidió prestado un lápiz para escribir algo porque estaba hablando por teléfono y eran como versos los que estaba escribiendo. Y después le pregunto a alguien, ¿y este quién es? Y me dice, ¿no lo conoces? No, me dice, es un famoso cantante de aquí. Y nos miramos con respeto, con consideración, claro, dos mundos diferentes, ¿verdad? Él Claro. muy extrovertido y muy alegre, además alegre porque él ya sabía que en pocos días iba a salir. Y yo metido en mis temas, pero lo poco que convivimos, pues es una persona interesante, diría yo. Y mi única dificultad es que yo ni conocía a él, ni conocía al otro famoso Daddy. Y Daddy. todos los demás sí los conocían y yo no tenía ni idea la magnitud de estos personajes. Pero ya escuchó alguna de las canciones, ya ahora en libertad se dio la tarea de buscar en la playlist alguna canción de ambos, pues, los conoció. No. He estado tan en mi tema aquí de ver cómo mi familia viene y de cómo también resuelvo los temas allá y dándole seguimiento a otros temas por ahí también, pero lo voy a hacer cuando ya me sosiegue un poco. Nos cuenta la próxima, nos cuenta y qué canción encontró interesante, cuál le pareció agradable. Nos cuenta la próxima. ¿Me parece? Sí. Bueno, hoy sí nos está despedimos. Buenas tardes, expresidente. Tiempo para más. Feliz Gracias. tarde, expresidente Juan Orlando Muy buenas Hernández. tardes. Gracias por Les mando atendernos. un fuerte abrazo y feliz año para el pueblo hondureño. En el nombre de Dios, este año que viene va a ser mucho mejor, en el nombre de Dios. Amén. Gracias. Feliz tarde, gracias. Gracias. Hemos tenido en exclusiva una entrevista con el expresidente de la República.